Bienvenidos a este séptimo encuentro para inversores y Family Office, presentado por IMSA. Nos acompañan grandes amigos y expositores. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles mucho su presencia, ya que son fechas difíciles porque están terminando vacaciones y demás. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros poder ofrecer este tipo de encuentros, donde lo hacemos a nivel global. La semana pasada tuvimos un encuentro parecido en Miami, se realizan en España. Todo es con la intención de poderle ofrecer a la gente distintas opciones y que escuchen también cuál es la opinión de expertos, de cómo están los mercados, qué es lo que se recomienda y demás. Entonces, bueno, los dejo en excelentes manos. Rodrigo Gómez es, aparte de un gran amigo desde hace muchos años, tiene una experiencia de más de 10 años en la banca privada, desde asesor hasta director de banca privada, iniciando en GBM, Actinver, y ahora es socio y fundador de Key Capital, una empresa de asesoría financiera independiente. Él va a ser el moderador, va a presentar a nuestros panelistas y los dejo en excelentes manos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días a todos. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer a Mariano, a Adrián, a toda la gente de IMSA por la invitación a poder moderar este panel de ideas, del cual estoy seguro que vamos a obtener muy buenas ideas, muy buenas conclusiones, ¿no? Por el nivel y por la experiencia de los panelistas que me gustaría presentarles. Voy a empezar de izquierda hacia derecha. Empezaremos con Christian Pick. Christian es el Head de Productos Financieros en Santander Private Banking. Él tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales por la Universidad de Brighton en Inglaterra. Una persona con más de 20 años de experiencia en el medio, una persona muy conocida y un gusto estar con él en este panel. Muchas gracias. Seguimos con Mariano Capellino. Mariano Capellino es el fundador y el CEO de IMSA. Él es administrador por la Universidad de Belgrano. Tiene un MBA en la Escuela de Negocios IAE. Tiene además los estudios de Global Immersion Program de Harvard Business School. Es miembro del grupo de interés de Real Estate de IAE. Es socio del Círculo Inmobiliario Español y es socio de la Cámara Argentina Americana de la Florida. Como podrán darse cuenta, tiene una experiencia en el tema inmobiliario como muy pocas personas. También es un muy buen gusto poder platicar con él. Muchas gracias. Y por último, está Mariano Calderón. Mariano Calderón es socio del despacho Santa Marina y Esteta y él es el socio que tiene a su cargo las áreas de consultoría fiscal, así como litigio constitucional, fiscal y administrativo. Él es abogado por la UNAM y tiene una maestría en Business and Law por la Universidad de Georgetown. Perdóname, Mariano. No te preocupes. Otra persona que en su área de interés, uno de los principales, una persona realmente experta en el tema fiscal. Entonces, bueno, con este panel de expertos vamos a empezar a intercambiar ideas y seguramente llegaremos a algo muy interesante. A ver, nos gustaría empezar platicando sobre el tema que es muy actual, que está en la boca de todos, que es el tema de la altísima inflación a nivel global, ¿no? No es algo exclusivo de un país, en todos los países estamos experimentando una inflación elevada y nos gustaría saber, cada quien tiene un área de interés bien importante, real estate, productos financieros, el tema fiscal, ¿cómo ven las repercusiones que va a haber en Europa, en México, en Estados Unidos, de esta inflación general muy, muy alta que hay en el mundo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo empiezo. Muchas gracias. Bienvenidos. La verdad es que el tema de inflación, como dices, está en todos los titulares, en todos lados. Ya la palabra inflación, si lo ves o lo mides a través de medios digitales, creo que es la que destaca sobre todo. Y yo creo que es bien importante entender cómo se originó la inflación que tenemos actualmente, revisando un poco el pasado, estacionándonos un poco en el presente y hacia dónde pensamos que podemos ir. No hay que olvidar que hubo una inyección de capital absurdo
por el tema de la pandemia a través de los estímulos fiscales, la cual hizo que el 2008 pareciera un juego de niños, ¿no? La inyección de capital de países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Europa, fue inmensa, ¿no? Entonces, ahí creo que empieza todo el tema de lo que iba o lo que venía a pasar. Después, lo que nadie pensó, el confinamiento, ¿no? El confinamiento lo que te hizo es cambiar básicamente lo que el consumidor estaba dirigido. Es decir, un consumidor que estaba totalmente anclado a la parte de servicios. No hay que olvidar que el Producto Interno Bruto de un país, entre el 80 y 85% está anclado en servicios. Y con un confinamiento, pues, todos los servicios se pasaron del lado del consumidor a la parte de producto. Entonces, la gente, en lugar de ir a los cines, a los restaurantes, se empezó a comprar teles, a consumir. Este consumo lo que te genera es una sobredemanda y una oferta que no tenía capacidad de satisfacer esa demanda. Entonces, ahí tienes un tema importantísimo después en la ruptura de la cadena de suministro. Tienes a los consumidores demandando producto y todas las trabas de confinamiento y todo lo que estábamos viviendo hace que esa cadena de suministro empiece a tener rupturas, lo cual te amplifica el tema inflacionario. Por si no fuera poco, después llega una guerra que pues, la verdad es que ahorita pues ya todo el mundo está bien, a toro pasó, dices, la guerra pues tenía que pasar, pero en ese momento nos agarró de sorpresa a todos. Entonces lo que te hace la guerra es que te amplifica los efectos inflacionarios, principalmente por el tema de las sanciones y por una ruptura de cadena de suministro todavía más importante. Entonces, todo esto nos deja en una posición actual importantísima que estamos pagando ahora a todos, niveles muy altos de inflación. Y para cerrar con brocha de oro, una de las economías o los motores principales del mundo de crecimiento económico, China, tiene una tolerancia cero a la parte del COVID. Entonces, uno de los principales motores del mundo de crecimiento económico con una tolerancia cero, también te empieza a perjudicar en la parte de las cadenas de suministro y de los activos y los crecimientos futuros. Entonces, para no salir tristes de este evento, hay buenas noticias. Una de las noticias creo que más importantes y es de las métricas que estamos siguiendo, es que todas las materias primas han presentado ya un ajuste muy importante de los precios máximos observados en el año. Es decir, todos los commodities estaban exacerbados al principio de año, hay una bajada importantísima, que eso es una buena noticia para las expectativas inflacionarias en el mediano y en el corto plazo. El único commodity que no ha bajado de precio, que se sigue manteniendo en niveles máximos, es el gas natural. Y eso trae implicaciones principalmente para la región europea. Entonces yo hasta aquí me voy a frenar. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por participar de este encuentro. Gracias a Rodrigo por moderar este panel y a Cristian y a Mariano por acompañarnos. Comparto lo que comentaba aquí Cristian respecto a todo el impacto que tuvo en general en las economías el tema de la inflación. En particular en real estate creo que fue uno de los sectores, digamos, que mayor impacto tuvo y mayor beneficio tuvo, digamos, porque hubo una inflación en precios muy importante, producto de lo que comentaba Cristian, que la gente se centró en invertir en productos, en coches, en viviendas y no en servicios por la inmovilización que hubo, ¿no? Creo que en real estate tuvo un triple impacto. Por un lado, siempre la competencia de real estate es la renta fija, o sea, dentro del mundo financiero. La renta fija no te cubre inflación, con lo cual, digamos, lo que está demostrado en real estate en el largo plazo es que conserva valor a partir de equilibrar las tasas de apreciación con la inflación. Entonces, permite tener un rendimiento real, es decir, el rendimiento que genera la renta de un activo es real porque además del cupón, digamos, que se dice que deja, también te protege frente a la inflación. Por otro lado,
la inversión en real estate generalmente global de los grandes fondos lo hacen con apalancamiento, es decir, tomando deuda. El costo de apalancamiento generalmente es equivalente a la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos, un préstamo comercial antes de la pandemia estaba en torno al 3,5-4%, ¿no? En España estaba en un 2%, un préstamo hipotecario comercial de inversión. La inflación venía siendo aproximadamente un 3 y pico en Estados Unidos y un 2 en Europa, en España, ¿no? Entonces, era equivalente. ¿Qué pasa? Hoy estamos, por ejemplo, en España con niveles de 10% de inflación y se sigue tomando deuda al 3%, con lo cual tengo un gran beneficio de apalancarme porque mi activo va acompañando a la inflación y el endeudamiento que tomo es infinitamente menor, ¿no? Eso también ha impactado y ha generado mucho apetito de los grandes fondos de redistribuir y rebalancear sus portafolios de inversión. En un portafolio de inversión financiera se recomienda entre un 8 y un 10% de inversión alternativa, que generalmente está dominada por real estate. La mayoría de los grandes fondos y bancos han llegado a duplicar el nivel de exposición. O sea, imagínense ante semejante volumen la inflación en precios que eso genera, ¿no? Tal es así que Estados Unidos vivió 2 de los años de mayor apreciación de la historia, ¿no? Por ejemplo, las propiedades en Miami en los últimos 2 años subieron un 50% y el promedio en Estados Unidos un 35%. Esto es equivalente, por ejemplo, en Miami a 17 años acumulados de suba. O sea, 17 años se dieron en 2. Y a nivel de Estados Unidos, casi 12 años se dieron en 2. Con lo cual, claramente, la inflación favoreció mucho a real estate frente a activos financieros, ¿no? ¿Cómo vemos de aquí en adelante la inflación? Nosotros creemos que por el nivel de endeudamiento y la emisión que se hizo durante la pandemia, los gobiernos van a seguir, digamos, con una política de tasa de interés real negativa. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés va a estar por debajo de la inflación, porque eso le permite ir licuando y reduciendo la deuda. Con lo cual, esto es una muy buena noticia para real estate, porque los inversores van a elegir seguir protegiéndose en real estate para poder seguir conservando tasas de interés positivas frente a las tasas de intereses reales negativas de la renta fija. Y ahora sí se lo paso a mi compañero. Gracias. Claro que sí, Mariano. Gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Nosotros desde el punto de vista de un despacho de abogados no analizamos tanto las variables económicas per se, sino qué impacto tiene en el desarrollo de los negocios, en nuevas inversiones en el país, en la liquidez que tienen las compañías para invertir o no en México. Pero sobre todo desde el punto de vista fiscal, vemos que la alta inflación genera un problema económico en todo el país, donde hay menor dinamismo de la economía. La economía se desacelera, se contrae y eso implica que va a haber un menor pago de impuestos, va a haber una menor recaudación en principio por parte del SAT, cuando a la par el SAT está enfrentando, todo el gobierno federal, una fuerte presión en las finanzas públicas. Se prevé que pueda haber una crisis fiscal hacia finales del sexenio por los gastos que está teniendo la administración pública en sus obras prioritarias, y hay una clara intención por parte de las autoridades fiscales de elevar la recaudación. Sin embargo, también hay la decisión y la política de no realizar ninguna reforma fiscal en el corto plazo, en lo que resta del sexenio. Por lo tanto, la actuación de las autoridades se va a centrar mucho más en presionar a los contribuyentes cautivos, sin importar el impacto macroeconómico que estamos viendo, sin importar el impacto que tiene la inflación en la liquidez de las personas físicas, de las compañías, de las empresas. Entonces, vemos que va a haber una actitud mucho más agresiva por parte de las autoridades fiscales, independientemente de cómo esté el tema de la inflación.
y de qué impacto puede tener la inflación en el componente inflacionario, en la deducibilidad de intereses por parte de las compañías y en los créditos hipotecarios. ¿Se va a reducir la posibilidad de tomar esas deducciones o ya no va a ser tan atractiva? Cuando va a haber, insisto, una actitud mucho más agresiva por parte de las autoridades fiscales para presionar a los contribuyentes cautivos, tratar de elevar la recaudación mediante actos de fiscalización, desligándose del panorama general que está enfrentando la economía. O sea, a las autoridades fiscales no les va a importar si la inflación es alta, si las tasas de interés son altas, sino que tiene el mandato claro de elevar la recaudación y poder cubrir el presupuesto de egresos que se tiene previsto. De acuerdo. A ver, me parece que hay 3 ideas muy importantes que nos pueden servir para tomar decisiones, ¿no? La primera, me parece que Cristian explica muy bien qué está pasando con la inflación, por qué se da y un poco lo que podemos esperar. La idea de Mariano me parece central, ¿no? O sea, hay una inflación, hay que hacer algo. Parece, y desde el punto de vista del real estate, que las inversiones es algo que tenemos que tener sí o sí en mente, ¿no? Hay que combatir, hay que dejar de perder dinero. Y tercer punto muy importante que dice Mariano Calderón es, pues hay un problema, ¿no? Hay un tema inflacionario, pero también hay un problema presupuestal y hay un tema de menor recaudación. Y parece ser que eso no va a parar, ¿no? Tenemos que tener esto muy en mente y tomar previsiones. Me parece que son 3 ideas que nos pueden dar mucha claridad en la toma de decisiones como nosotros, como inversionistas, un family office, ¿no? Una familia mexicana tiene que tener en cuenta esto para lo que se viene en los próximos 12, 24 meses. Y me parece que derivado de esto podemos también, pues no solo ver lo que van a hacer los family office, las personas, las familias, sino también hay un tema de qué va a hacer el Estado, ¿no? Y el Estado, a través de sus bancos centrales, sea FED, sea el Banco Central Europeo, sea el Banco de México, están tomando acciones, ¿no? Y están subiendo las tasas de interés constantemente, ¿no? En Estados Unidos yo no había visto en lo personal una alza de tasas tan acelerada en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está pasando y que también cambia un poco las reglas del juego. Y me gustaría que tanto los 2 Marianos como Cristian nos pudieran decir cómo las familias, como un family office, como un inversionista, debe reaccionar a estas tasas que están subiendo en prácticamente todo el mundo de cualquier banco central. Yo creo que ahorita el jefe del Banco Central tiene el trabajo más difícil del mundo, ¿no? Y la verdad es que no me gustaría estar en el zapato de ninguno. Y tienen una disyuntiva, o están entre la espada y la pared, de si cuidas la parte inflacionaria o cuidas el crecimiento económico de tu país. Y esto pues, ha traído muchísimos problemas, pero yo me quiero centrar un poco más en cuál es la diferencia, por lo menos de los 3 bancos centrales que comentaste, la principal diferencia de la FED, del Banco Central Europeo y del Banco de México, y esto cómo va a impactar hacia adelante, ¿no? Y el primero es la Reserva Federal o la FED, a diferencia de los otros, es que si bien tiene un impacto en la parte inflacionaria y está actuando con sus tasas de interés, tiene un indicador muy importante que es el empleo en la región. Y a diferencia de los otros, el empleo de la región de Estados Unidos es algo que puede proteger mucho más a la economía en un escenario de alza de tasas. Y voy a explicar un poco esto. Es decir, si tú tienes una economía, un país que tiene un empleo fuerte y recurrente, esa economía es más resiliente por el trabajo, por el consumo, al incremento de las tasas de interés. Entonces, si bien Estados Unidos ha empezado a incrementar sus tasas de manera importante, lo que sí sabemos es que empezó demasiado tarde y ahorita tiene que hacer un catch-up. Y ese catch-up lo está haciendo de esa magnitud precisamente porque el empleo puede proteger un poco el impacto de las tasas y encarecer toda la deuda. A diferencia del Banco Central Europeo, en donde la economía ahorita es un poco más frágil, principalmente por lo que hablaba en el punto anterior. Es una región que está totalmente impactada, principalmente por la inflación, unos niveles
del 10%, inflacionarios, un impacto importantísimo en la dependencia del gas natural, que deja muy frágil a muchas economías de la Unión Europea, y por ende el Banco Central Europeo no puede incrementar sus tasas con la misma magnitud que la Reserva Federal, porque también tiene que preocuparse más por ese crecimiento económico. Yo creo que esa es una de las principales variables del por qué el dólar se ha fortalecido tanto contra el euro, por la expectativa de que Estados Unidos tiene por lo menos un poco más de oportunidad de incremento de tasas que Europa no las puede hacer. Entonces ese diferencial de tasas pues, atrae flujos a la región de América, ¿no? Y en la parte del Banco de México, yo creo que han dejado muy claro que una de las variables que está cuidando el banco es tratar de mantener ese diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Y creo que lo han hecho muy explícito, ¿no? Ese diferencial al día de hoy está en 600 puntos base, es decir, un 6% entre las tasas locales contra las tasas de Estados Unidos. Y sin duda, esa también es una de las 1,000 millones de variables de la cual el peso ha mantenido su valor, a diferencia de otras monedas en el planeta Tierra, contra el dólar. Ese diferencial de tasas, y sin duda vamos a ver que en base a que la Reserva Federal vaya incrementando, México lo va a ir haciendo de la misma magnitud. Entonces, la expectativa aquí es ese crecimiento económico y esa inflación tan importante que estamos viendo. En otras regiones estamos viendo que hay bancos centrales que están todavía cuidando mucho más el cuidar a la economía. Y un ejemplo que les puedo dar es Turquía. Turquía acaba de bajar su tasa de interés de una manera muy importante, desligándose totalmente de la inflación, y lo que está haciendo Turquía es baja las tasas de interés, deprecia su moneda para hacer su economía mucho más potente, por lo menos en la parte de manufactura. Y China pues también está haciendo lo mismo, y China también ya ha bajado las tasas de interés de 4 de sus indicadores principales de deuda y de tasas de referencia, también tratando de echar a andar pues, esa máquina de crecimiento económico mundial, ¿no? Entonces, así es como estamos viendo nosotros las cosas. Históricamente en real estate, gran parte de las fuertes apreciaciones o correcciones que tuvieron los mercados siempre estuvieron asociados a lo que pasa con las tasas de interés, ¿no? De hecho, gran parte del boom que tuvo Estados Unidos, además de la fuerte emisión y lo que comentaba Cristian anteriormente, se explica por la baja de tasas que tuvo en el 2019, entrado la pandemia, cuando bajó cerca de un 30-35% las tasas de 4% a 2.5%, ¿no? Eso generó un boom, no solamente para usuarios finales que podrían acceder a la vivienda que antes no lo podían, o recambio de vivienda, sino que también para los grandes fondos de inversión que se apalancan 70-80%, con lo cual apalancarse a un costo inferior genera mucho más rendimiento y atractivo, ¿no? Entonces, ante este impacto de suba de tasas, obviamente Estados Unidos subió muy fuerte para frenar la inflación que había. Creemos que parte de todo este sobreprecio que hubo, sobrevaloración en estos últimos años, podría llegar a corregirse en los próximos 24 meses, dado que no vemos que sean sostenibles con los fundamentals históricos los valores actuales. Por un lado, la accesibilidad hoy en Estados Unidos, el ratio, la tasa de esfuerzo que se le llama, es decir, cuánto tiene que disponer una familia para adquirir de sus ingresos para adquirir una vivienda, está en torno al 40% ya, frente por ejemplo a España que está en el 24%. Entonces ya está en los límites máximos en donde a estos valores las familias ya no pueden acceder con sus ingresos, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de la inversión, con retornos tan bajos y tasa de interés tan alta, también resta atractivo a las inversiones apalancadas. Si tú tienes un activo que te rinde 3%, 4%, como estaban los retornos, por ejemplo, en multifamilies o en retail, o inclusive en vivienda,
y tienes un costo de deuda de 7-8%, estás 3-4% negativo. Históricamente, al evaluar rápido un mercado, una receta rápida es comparar, digamos, el ingreso por renta versus la tasa de interés. Y hoy en todos los casos en Estados Unidos está dando negativo, ¿no? Con lo cual creemos que esto va a enfriar un poquito el mercado. De hecho ya hay varios indicadores que lo están demostrando y en algunos sectores, no vemos una crisis como el 2008 ni mucho menos, pero sí creemos que en algunos sectores, digamos, los más afectados, por ejemplo el sector retail, todos los inmuebles comerciales generalmente en Estados Unidos se toman a préstamos con hipotecas variables. Entonces, todo lo que se compró en el 2019, 20 a valores máximos, 21, ya a partir del año próximo empiezan a vencer esas hipotecas a 3 años fijos que empiezan a variabilizarse. Entonces, si tú tenías una deuda del 3-4%, tu ingreso es 3-4% y ahora tu deuda pasa a 7-8%, complicado, ¿no? De la misma manera las familias, a las tasas que hoy tienen de interés le cuesta muchísimo lograr poder acceder a un préstamo hipotecario, ¿no? Principalmente las familias de bajos recursos. Entonces, en Europa es distinto, como comentaba Cristian, y allí vemos la gran oportunidad, porque hoy, digamos, las tasas siguen muy bajas y esto genera, digamos, la posibilidad de poder, digamos, tener un retorno muy atractivo, no solamente sobre el capital que se invierte, sobre el equity, sino también sobre la deuda que se toma. Por ejemplo, vimos este último año en España 10% de apreciación, con todo el viento en contra de la suba de tasas, que subió poco, pero subió y eso siempre impacta, subió 1 punto aproximadamente, y también con el impacto de la guerra. Aún así, el mercado subió 10% el último año, ¿no? Entonces, creo que las tasas elevadas en algunos mercados, principalmente en Europa, van a seguir fortaleciendo a real estate, dado que las tasas están muy por debajo de la inflación, ¿no? Con lo cual es un momento para tener muy claro dónde entrar y dónde salir, ¿no? Porque son movimientos bastante rápidos. En el mediano o largo plazo yo creo que las tasas se van a estabilizar, vemos subidas hasta el primer semestre del 2023 y luego, dependiendo de cómo esté la economía y se haya moderado la inflación, seguramente se estabilice esa suba y posiblemente finales del 2023 o 2024 pueda llegar a haber nuevamente reducciones, ¿no? Para volver a estimular la economía y los mercados. Esa es un poco nuestra previsión, pero bueno, digamos, la pelota, como dicen, está en el aire todavía, no es tan fácil predecir con exactitud. Gracias. Así es. Yo pienso, como mencionó Cristian, que la labor de los banqueros centrales es actualmente el trabajo más difícil que hay en el mundo. Es imposible tener presente todas las variables que están en juego y cómo reaccionar de la mejor manera posible, pero cada banco central tiene que ver las particularidades que tiene en su economía, en sus mandatos y la forma en la que está reaccionando. Lo que nosotros vemos, sobre todo aquí en el Banco de México, es un fuerte dilema entre cuál es el mandato constitucional del Banco de México y cuáles son las otras variables que tiene que tener presente, como bien mencionaba Cristian, sobre todo el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos por el impacto que tiene en el tipo de cambio, el impacto que tiene en la economía, pero vuelvo al mandato constitucional que tiene el Banco de México, es combatir y frenar la inflación. Entonces, si actúa el Banco de México en estricto sentido con lo que le marca la Constitución, su principal driver, su principal intención debe de ser frenar y disminuir la inflación que hay en el país, pero no puede abstraerse, no puede tomar decisiones de subir las tasas o bajar las tasas única y exclusivamente en función de la inflación, sino tiene que ver el efecto general que va a tener en la economía, en la inversión, en el diferencial del tipo de cambio. Entonces hay que ver cómo va presionando todo este entorno internacional a las decisiones que vaya a tomar el Banco de México para subir o no las tasas de interés,
cómo va reaccionando, porque tiene que reaccionar de manera natural a la decisión que tome la Fed y también a la presión que vaya teniendo interna y política de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia, que si bien es clarísimo el mandato constitucional y la plena autonomía que tiene el Banco de México, sabemos que pues desde el Palacio Nacional todas las mañanas se hacen una serie de argumentos, de presiones hacia el Banco de México, hacia la Secretaría de Hacienda, de Economía. Se trata de tomar un mayor énfasis y dirección desde Palacio Nacional, que mete una presión creo que innecesaria hacia el Banco de México, hacia cómo va a reaccionar y cuáles van a ser las medidas que vaya tomando, más allá de su mandato constitucional. Entonces hay que tener presente todo ese entorno, cómo se va desarrollando la presión desde la Presidencia, desde la Secretaría de Hacienda hacia el al Banco de México, y ver qué oportunidades de inversión se van presentando con el diferencial de tasas en otras jurisdicciones, como mencionaba Mariano, ver lo atractivo que puede resultar en este momento voltear hacia Europa, voltear hacia España, voltear a otras jurisdicciones, dado el entorno que hay en México y la necesidad de que el Banco de México trate de combatir sí o sí la inflación, más allá del impacto que pueda tener en la economía de México. De acuerdo, a ver, a mí me parece que podemos seguir sobre este mismo hilo de ideas. Cristian mencionaba mucho el tema de, pues ha sido prácticamente quirúrgico el operar de los distintos bancos centrales. Estados Unidos tiene que ver la inflación, pero también puede ser que hay una recesión a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces tendrán que hacer distintas estrategias. Bien dice Cristian que pues México está buscando mantener este diferencial de tasas que ha sido bastante bueno para la salud macro del país. Y con este contexto, Cristian, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo rebalanzarías un portafolio financiero buscando justamente esto de superar o no verse afectado en temas de tasa real? Este año ha sido un año atípico. Pensábamos que el 2000 fue complicado, después llegó el 2001 y dijimos, no, esto ya, ahora sí, ya no puede ser más complicado, y después llegó el 2022 y mejor ya no decimos nada del 2023. Pero en este año, en el 2022, fue un año complicadísimo para todos los activos. Normalmente cuando un mercado se mueve a la izquierda, otros activos se mueven a la derecha, y por eso la diversificación es tan importante. Pero este año se cayó el mercado de renta variable, se cayeron las tasas y se apreció el peso. O sea, lo que nunca pasa. Entonces, todos los portafolios de inversión de todo el planeta Tierra tenían unas minusvalías impresionantes. No había dónde refugiarte. Lo que sí es importante, y me voy a concentrar en esto, es en el tema de la calidad de los activos, porque cuando el mercado anda tan atípico, cuando el mercado anda tan negativo, no discrimina, y todos los activos de calidad o no calidad se ajustan, y ahí es donde uno tiene que buscar el valor. Oye, ¿sabes qué? El mercado no está discriminando, bajaron estos activos que tienen muchísima calidad, y ahí es donde uno tiene que empezar a armar posiciones paulatinas. Ahora, tienes diferentes asset classes y la diversificación sigue siendo bien importante. En la parte de deuda, por ejemplo, pues la calidad es importantísima. En el pasado estábamos muy concentrados en el corto plazo, ya sea en la parte de deuda mexicana o de Estados Unidos. Realmente la deuda de corto plazo de México pues, tiene muchísimo valor, y más por los niveles donde estamos y en los niveles donde vamos a estar, ¿no? Que se proyecta más o menos un 10% de tasa, y va a ser como en donde el Banco de México se va a estacionar. Es lo que creemos, y dependemos de muchísimas variables y esto puede cambiar de manera muy importante. Pero al día de hoy las tasas se van a quedar más o menos al 10% y de ahí van a empezar a bajar. Entonces, a diferencia de inicios de este año, nosotros ya estamos tratando de buscar un poco más de valor en deuda, no únicamente de corto plazo, sino también de mediano plazo, buscando esas expectativas donde las tasas van a empezar a bajar y puede que tenga valor
algunos nodos de la curva mexicana. En Estados Unidos también buscar oportunidades. Ahorita el bono, bueno, ahorita puede estar totalmente diferente. Ayer estaba en el 3%, ahorita ya no sé, ahorita no sabes dónde están los activos porque se mueven mucho. Pero si el bono de 10 años de Estados Unidos está entre 3 y 3,5, creemos que es una zona donde todavía la economía puede aguantar y también puede haber oportunidades interesantes para empezar a buscar un poquito más de duración. La parte de divisa, nosotros en México normalmente buscamos esa diversificación a través del dólar. Antes buscábamos esa diversificación de cobertura para tener exposición únicamente a cómo se movía el tipo de cambio. Ahora, por lo que estoy explicando, estamos tratando de buscar esa cobertura cambiaria, pero con valor, por lo menos en las tasas de retorno, ya sea a través de deuda o a través de renta variable. La parte de renta variable, por los ajustes que tuvimos tan importantes, creemos que en donde nos tenemos que concentrar es principalmente en la parte global. Hay muy buenas oportunidades, el mercado se abarató, si bien todavía no está barato, se abarató de manera muy importante y creemos que todos los portafolios, inclusive los conservadores, tienen que tener exposición a la renta variable porque es un activo que te puede generar valor en un periodo por lo menos de 3 a 5 años. La renta variable tiene sectores, los más defensivos al día de hoy, con lo que estamos viendo, sin lugar a duda, es tecnología, es salud, y para clientes que tienen un poquito más de estómago, sin duda pueden estar buscando alternativas por los ajustes, repito, tan importantes en la parte de consumo discrecional, biotecnología, inclusive en la parte de semiconductores, ¿no? Son sectores que nos gustan, pero va a haber volatilidad, entonces hay que amarrarse el cinturón de seguridad y aguantar un poquito. Todo esto también lo puedes combinar con la parte alternativa, que de seguro ahorita vas a entrar, en la parte inmobiliaria, sectores inmobiliarios que sean mucho más defensivos a la parte de recesión. Ya no es una pregunta si va a haber recesión o no, sino qué tan fuerte va a ser. Nosotros pensamos que no va a ser tan fuerte, que va a ser una recesión, por lo que expliqué, por lo menos en Estados Unidos, moderada y de corto tiempo. Y yo creo que hay activos o sectores inmobiliarios que son mucho más defensivos, no únicamente en entornos de bajo crecimiento, sino también en entornos de inflaciones altas. Entonces, al final, lo más importante es que cada uno de ustedes tenga muy bien definido el perfil de riesgo que puede asumir. Nosotros tenemos muchísimas experiencias con clientes que pensaron que eran a lo mejor de una tolerancia equilibrada, y a principios del 22 se dieron cuenta que no. Entonces es un trabajo en equipo, tanto de nosotros como de ustedes, para ir haciendo ese fine tuning de dónde se tienen que posicionar los clientes y cuál es la expectativa de rentabilidad que están dispuestos a asumir con los niveles de riesgo que van a vivir, ¿no? De acuerdo, y a ver, siguiendo un poco con esta idea de la diversificación y lo que bien comentaba en la ronda anterior Mariano, de que no es la misma tasa de referencia en México que en Europa, y hay distintas oportunidades dependiendo el activo en el que te inviertas y el mercado en el que te inviertas. Y siendo tú el experto en el tema inmobiliario, Mariano, me gustaría que nos comentaras dónde ves oportunidades, en qué mercados en el tema de alternativos inmobiliarios ves mejores oportunidades y qué retornos se pueden esperar de este tipo de inversiones. Bueno, como veníamos comentando hace ya un par de años, y creo que esto profundizó el nivel de atractivo de Europa, ¿no? O sea, frente a Estados Unidos, que ya estaba en los máximos. Por ejemplo, hoy Estados Unidos, los valores están 55% arriba del máximo de la burbuja del 2008. O sea, las viviendas, 55% arriba del máximo de la burbuja del 2008. Los activos comerciales están 52,8% arriba en promedio, y discriminados, multifamily está 118% arriba del 2008. Logístico 60 arriba, oficinas 23, y los dos que están prácticamente a la par son retail y hotelería, que fueron los dos más castigados en la pandemia, con lo cual es muy difícil allí encontrar valor, ¿no? Al contrario, creemos que hay más chances de pérdida de valor en el corto plazo que de tener utilidades o beneficios, ¿no? Inclusive
ante un escenario de reducción de tasas en 18 o 24 meses, tampoco creemos que tenga demasiado margen Estados Unidos para seguir subiendo, ¿no? Respecto a Latinoamérica, bueno, como todos sabemos, llevamos ya varios años de corrección y creemos que esto va a continuar al menos un par de años más, dado que, como todos sabemos, no hubo, digamos, la inyección de capital y de dinero que hubo y la emisión en los países desarrollados. Digamos, los estímulos en Latinoamérica fueron muy débiles y por otro lado, bueno, toda la crisis social, política que está habiendo en muchos países, sumado al incremento del costo de la deuda de Latinoamérica a partir de la suba de tasas, que sabemos que siempre perjudica a las economías, inclusive la baja de los commodities que estamos viendo también, con lo cual, digamos, creemos que Latinoamérica, por lo menos por los próximos 2 años, va a seguir sufriendo, digamos. Y Europa claramente es donde desde hace un par de años ya vemos un mercado muy oportuno, con tasas de intereses, como decíamos, muy bajas. El boom que tuvo Estados Unidos los últimos 30 meses se inició en España, por ejemplo, el año pasado. Llevamos ya un año que a pesar de la suba de tasa, como decíamos antes, de la guerra, que para nosotros decimos que bienvenidas, aunque suene egoísta, porque eso nos permite tener un crecimiento más moderado y no como el que tuvo Estados Unidos. Crecimiento de 10% interanual, ya son crecimientos muy atractivos. España el último año tuvo récords en la mayoría de los indicadores, superando los récords recientes o los del 2008 en los casos que no había superado. Volumen de transacción superó en 27% el volumen del 2008. Volumen de inversión, que el año pasado había sido récord, el primer semestre del 2022, 80% arriba. Volumen de hipotecas, 27% arriba, superando el máximo histórico del 2007. Tasa de desempleo también, digamos, bajó a los mínimos desde el 2008, bajó 3 puntos por debajo de lo que estaba antes del COVID. O sea, la verdad que vemos Italia y Grecia son 2 mercados que desde la crisis del 2008 nunca terminaron de recuperar, o sea, bajaron durante 10, 12 años y están allí estabilizados. Cuando estaban empezando a recuperar llegó la pandemia, con lo cual son 2 de los mercados para nosotros muy atractivos. Y si miramos los flujos de los 200 jugadores que controlan la inversión inmobiliaria global, de los cuales son los 9 trillones que invierten, los invierten el 84% en Estados Unidos y Europa. Hoy, si miramos esos flujos, ¿desde dónde están saliendo? ¿Hacia dónde están yendo? Están saliendo de todas las principales capitales de Estados Unidos y yendo a las principales capitales de Europa. Obviamente Alemania y Reino Unido, por su tamaño, son los mercados que más inversión están recibiendo, pero luego Francia y España le siguen y digamos, relativamente en función al tamaño de los mercados, están con inyecciones de flujos mucho más altas que otros países, ¿no? Con lo cual claramente vemos una oportunidad en Europa y en qué tipo de activos. Bueno, ahí ya depende un poco del apetito del inversor, pero vemos muy buenas oportunidades en lo que es retail. El retail en Europa es muy fuerte, frente a los centros comerciales que no son tan fuertes como en Estados Unidos, y el retail, todo lo que tenga que ver con consumo masivo, supermercados y cadenas de gastronomía, restaurantes y demás, ha vuelto con todo después de la pandemia, después de haber sufrido mucho durante la pandemia, ha vuelto muy fuerte, están todas las cadenas expandiéndose y demás, con lo cual ahí vemos muy buenas oportunidades. Vemos oportunidades también en todo lo que tiene que ver con residencial por la falta de abastecimiento y demás. Los niveles de inventario son muy bajos, con lo cual la demanda sigue muy fuerte y eso está generando también fuertes apreciaciones. Oficinas está regresando,
fue el sector un poco más castigado, en donde no hubo una importante baja de precio, por eso la mayoría de los inversores no estuvieron muy activos comprando oficinas, porque entendían que la pérdida de valor no se reflejaba en el valor de mercado, ¿no? Con lo cual, digamos, está habiendo poco apetito todavía en oficinas. Hotelería, o sea, España al final es un país sinónimo de turismo, con lo cual está recibiendo mucho capital para hotelería. La segunda residencia en España está creciendo muchísimo por la cantidad de gente que está radicándose a vivir en España. Segundo país más atractivo del mundo para vivir. Madrid, primer ciudad más atractiva del mundo para vivir. Segunda ciudad más saludable del mundo, junto a Valencia, que es la número 1 del mundo, con lo cual España está recibiendo no solamente mucho latinoamericano, sino que también americanos inclusive y europeos que no solamente, digamos, van a visitarlo, a fijar su segunda residencia, sino que muchos se están radicando en el país, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano. Mariano Calderón. A ver, me gustaría retomar por ahí unas ideas que tuviste, ¿no? O que nos dejaste claras. Y la primera es, pues hoy hay unos proyectos prioritarios para el gobierno federal que cada vez necesitan más dinero, más fondeo, y el entorno económico no está dejando la suficientemente recaudación. En mi experiencia personal, muchos inversionistas hoy lo que están buscando es blindar, proteger su patrimonio. Y una buena parte para blindar el patrimonio es también tener cuidado con el tema impositivo. Hoy, ¿tú qué recomendarías, no? Para poder tener, o qué le recomendarías a un cliente para poder tener cuidado este tema, ¿no? Mucha gente tiene ahí las dudas si va a haber un impuesto a la herencia. Hay varios temas por ahí que están surgiendo en la mente de los inversionistas y que la inversión va de la mano del tema fiscal. ¿Tú qué recomendarías para estos clientes que quieren blindar su patrimonio? ¿En qué se deben de fijar en el tema fiscal? Sí, por supuesto. Creo que diste en el clavo en cuáles son las perspectivas y qué hay que tener presente. Y yo lo dividiría en dos aspectos. Uno es una mecánica mucho más agresiva de fiscalización y una actividad de auditoría muy focalizada, agresiva y terminante por parte de las autoridades fiscales para elevar la recaudación de los contribuyentes cautivos. En ese aspecto creo que es fundamental hacer un análisis quirúrgico de qué tipo de inversión se está realizando, qué implicación fiscal tiene esa inversión y cuáles son los requisitos que hay que tener presentes de cumplir para evitar generar un problema y una contingencia por parte de las autoridades fiscales. Llevar un análisis detallado de compliance, de qué obligaciones de reporte existen en una inversión en Estados Unidos, una inversión en España, en Europa, en cualquier parte del mundo. Ya hay un altísimo intercambio de información entre las autoridades fiscales, al grado que puede ser que sea demasiada y que le cueste trabajo a la autoridad fiscal, si no está focalizada en algún individuo en particular, el poderla digerir y poderla procesar, pero la información ahí está disponible. Entonces hay que tener presente que el SAT, si tiene la voluntad, tiene acceso a esa información. Por lo tanto, nuestra recomendación es tomar medidas preventivas, tener un compliance, insisto, muy robusto, ver qué implicación tiene cada una de las inversiones y tratar de evitar cualquier tipo de problemas con las autoridades fiscales, blindarse desde el punto de vista fiscal, no pagar más de lo que se debe, pero sí tener mucho cuidado de, insisto, en qué momento se está realizando una inversión, en qué momento es necesario acumular los ingresos, la apreciación que tenga un inmueble, la fluctuación cambiaria, todos esos componentes, cómo van a jugar en la determinación del impuesto anual de una persona. Y por el otro lado, también tomar las oportunidades que existen de que somos de los muy pocos países que quedan que no tienen un impuesto a la herencia. Entonces, recomendamos tomar decisiones en este momento que no existe un impuesto a la herencia
es algo que se lleva discutiendo y se llevan presentando iniciativas los últimos 5 o 6 años en el Congreso, ninguna ha pasado. Se prevé, como comentaba hace rato, que no vaya a haber ninguna reforma fiscal de fondo en los próximos 2 años, en lo que resta del sexenio. En unas 2 o 3 semanas se va a presentar el paquete económico. Es probable que algún diputado por ahí creativo de Morena o de algún otro partido político presente nuevamente su iniciativa de un impuesto a la herencia. No vemos que vaya a pasar, pero sí creemos que es inminente que haya un impuesto a la herencia en México. Entonces, aprovechar estos 2 años que quedan antes de que pudiera ser más real la posibilidad de que se establezca este impuesto a la herencia para establecer planeaciones patrimoniales, planeaciones sucesorias que no van a tener un impacto fiscal por este impuesto a la herencia, y que si se llega a establecer se tendría la protección de que prácticamente cualquier medida que pretendiera afectar esa planeación que se lleva a cabo en los próximos 2 años implicaría una aplicación retroactiva de la ley, que está prohibida por la Constitución. Entonces hay que tomar esa oportunidad de hacer una buena planeación en estos momentos, adelantarse a lo que puede llegar a venir en los próximos años, pero tomando sobre todo ese aspecto de un fuerte grado de compliance y de prevención ante una actitud mucho más agresiva de las autoridades, y herramientas que ya tienen las autoridades como la cláusula antielusión que se estableció en el Código Fiscal hace un par de años, donde la autoridad ya tiene posibilidad de cuestionar la razón de negocios de alguna decisión que se está tomando. Entonces hay que armar muy bien cuál es esa razón de negocios, tener un defense file para prevenir cualquier tipo de cuestionamientos por parte de la autoridad fiscal e irse adelantando a cualquier actitud agresiva que puedan tener las autoridades. Entonces, tiene un doble componente, pero creemos que es buen momento para tomar pasos, tomar acciones para blindarse ante lo que pueda llegar a venir a final del sexenio o a principios del próximo sexenio. De acuerdo. La planeación nos da una oportunidad de oro, ¿no? Creo que somos muy pocos países de la OCDE que no tenemos un impuesto a la herencia, y va a cambiar. Sí, y la OECD nos lo ha venido recordando año con año. México necesita un impuesto a la herencia, un impuesto a la herencia, un impuesto a la herencia. Tarde o temprano lo vamos a tener. Recomendaciones ahí están de la OCDE, de acuerdísimo. Muy buena oportunidad y algo creo que tenemos que tener muy, muy en mente. Pero bueno, retomando un poco las ideas, ¿no?, que hablábamos contigo, Cristian, pues ya nos dijiste que hay que tener un portafolio diversificado, alternativos, deuda, inclusive en un portafolio conservador, un porcentaje de equity es importante, es necesario tener, ¿no? Tomando en cuenta esta diversificación conservadora, pero bien diversificada, ¿no?, en distintos activos, ¿qué podría, y es una pregunta pues difícil, ¿no?, ahí medio comprometedora, ¿qué podría esperar un inversionista que se invierta de esta manera para los próximos 12 meses? Sí, mira, habemos instituciones o analistas que nos atrevemos a pronosticar datos macroeconómicos a 2 y 24 meses. Y híjole, es súper complicado, pero yo creo que lo más importante para tener una expectativa de rentabilidad de por lo menos 12 meses es visualizar dónde está la tasa libre de riesgo y dónde va a estar la tasa libre de riesgo. Ese va a ser tu componente número 1. Yo creo que aquí se ha comentado el tema de la tasa real, positiva, y me voy a anclar un poco a la parte de México. Pues está a todo dar que la tasa en México esté a 8,5, está a todo dar que la tasa de México va a llegar al 10%, pero si la inflación actualmente está cercana al 8,5 y tu tasa es al 8,5, pues realmente el poder adquisitivo que tienes es 0. Entonces, la tasa de 8,5 suena increíble, pero pues cuando le restas la inflación, pues tienes 0. Entonces, la conversación que tenemos con los clientes es ¿cuánta rentabilidad quieres adicional a el tema inflacionario? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, ahí es donde, y voy a poner el ejemplo de un portafolio conservador moderado, que está todavía más anclado a la parte de la tasa libre de riesgo. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué tanto me quiero separar de ese objetivo?
qué tanta rentabilidad real positiva quiero, y sobre eso podemos visualizar qué componente adicional le pones a los portafolios. En este caso, un portafolio simple, en ese perfil conservador moderado, pues necesita por lo menos entre un 10 y un 20% de renta variable. Y la renta variable que estamos ahorita viendo con mejores oportunidades, pues es la global. Ahora, si eres un inversionista conservador, puedes utilizar diferentes maneras para tener exposición a la renta variable, y es el tema de productos estructurados. Y cuando decimos la palabra productos estructurados, de repente ves a los clientes que se echan para atrás, pero bajo este contexto de mercado, el poder entrarle a un equity con una protección de capital del 100%, es decir, ponerle un piso a tu pérdida sin ceder la posibilidad de alza de un mercado como es el norteamericano o algún sectorial, es indispensable en este momento en el portafolio de nuestros clientes, ¿no? Porque muchos clientes nos decían, oye, ¿y hasta cuándo va a parar la pérdida? Pues eso nadie lo sabe, pero lo que sí puedes hacer es utilizar estrategias que te pongan un piso en esa pérdida sin ceder el upside. Entonces, en resumen, lo más importante de un portafolio de inversión es la tasa real, qué tanto arriba de la tasa real quiero estar, y eso te genera cuál es la composición que necesitas, y normalmente el horizonte de inversión que nosotros pedimos para que se logren esos objetivos es por lo menos de 3 años, ¿no? De acuerdo. Ahí tendrás que agregarle un componente de riesgo si quieres tener una verdadera mayor capacidad de compra en un futuro. Muy bien. A ver, Mariano, hace rato platicabas muy bien de que hay oportunidades de inversión en Europa que a lo mejor no se encuentran en todas las partes de América. Yo he visto muchos mexicanos, muchos inversores mexicanos que quieren invertir en este tipo de alternativos fuera de México, en el extranjero, pero encuentran muchas dificultades. ¿Qué tendría que hacer un inversionista para poder invertir profesionalmente en un tema de real estate fuera del país? Un inversionista mexicano. Bueno, creo que lo primero es tener una visión global, dado que todos los mercados inmobiliarios históricamente tienen sus ciclos de fases de recuperación, expansión, digamos, recesión, corrección, con lo cual tener una visión global te permite desplazarte de un mercado a otro aprovechando de estar siempre en una curva ascendente y evitar las correcciones, ¿no? O sea, nada genera más valor que poder evitar caídas en tu valor y poder estar siempre en una senda ascendente, ¿no? En ese contexto creo que es clave, digamos, esta visión global. De hecho, como decíamos antes, los 200 fondos más grandes del mundo invierten el 83% en Europa y Estados Unidos, que son mercados que permiten, digamos, con ciclos bastante marcados por todo el tema del fuerte financiamiento que hay y los efectos que llevan estas subas de tasas y demás, hacen que se puedan producir ciclos bastante cortos, ¿no? Latinoamérica recibe el 1% de la inversión global, por eso creo que es importante que reflexionemos, digamos, cuando estamos situados en Latinoamérica con una exposición muy alta de nuestro patrimonio en real estate, en nuestro país, cuando sabemos que en nuestro país los 200 jugadores más profesionales y rentables del mundo no invierten, ¿no? Por lo menos está bueno reflexionar en ese sentido. Entonces, creo que la visión global es imprescindible y obviamente la capacidad de ejecutar luego localmente, ¿no? Porque tú puedes leer en los diarios que hay un mercado muy atractivo para ver y luego no tienes la capacidad de ejecución. Por otro lado, la segunda fuente de mayor valor en la inversión profesional tiene que ver con adquirir activos debajo del valor de mercado. Eso es lo que nosotros llamamos la verdadera inversión, el resto es compra de inmuebles. No me explico todavía cómo en este entonces el costo de entrada y salida de un activo inmobiliario es del 10%. O sea, yo compro y vendo un inmueble en cualquier parte del mundo del 10% de costos transaccionales, entre comisiones y gastos de escritura. Entonces,
la compra de un inmueble en forma tradicional te implica empezar perdiendo el 10% de patrimonio el día que firmas el cheque. Entonces, los jugadores profesionales lo que hacen es comprar activos con fuertes descuentos respecto a su valor actual, que esa es una de las principales y grandes ventajas que todavía tiene la inversión inmobiliaria frente a la financiera. En la financiera tú puedes tener $100 o 1.000 millones, pero compras un activo todos los días al valor que vale. En cambio, en la inmobiliaria, si tienes volumen, sos un jugador sofisticado y demás, puedes adquirir activos 30, 40% hoy debajo de lo que hoy valen. Entonces, eso creo que es una ventaja muy importante, que no está al alcance de todos, obviamente, pero es clave, digamos, si querés ser un jugador profesional. Y por último, la capacidad de agregar valor. Es decir, yo puedo adquirir un activo ya puesto en valor, estabilizado, con un flujo de renta, o puedo adquirir un activo que ni siquiera tenga la posesión porque está ocupado por un inquilino moroso o por un ocupa ilegal, y puede ir empezando a agregar valor, ¿no? Quitar a ese, tomar la posesión, agregarle valor, ponerle valor, traerle el flujo de renta, y en ese proceso se agrega mucho valor. Igualmente en la parte jurídica, yo puedo adquirir la deuda para luego ejecutar al deudor y hacerme del activo, o puedo adquirir un activo en subasta, o puedo adquirir una cesión de subasta, o puedo adquirir un activo ya en una entidad financiera en distress, ¿no? O sea, cuanto más atrás me voy, más descuento obtengo. Entonces, tener esa capacidad de ejecución para agregar valor es clave, ¿no? Para lograr retornos de varios dígitos. Luego, es importante, digamos, que el inversor entienda su perfil, qué expectativas tiene, a qué retornos apunta, si quiere tener una gestión activa. O sea, para lograr altos retornos en real estate necesitas tener una gestión activa. Una estrategia core plus, que es comprar un activo y quedártelo toda la vida, está demostrado que los retornos que te puede dejar están en torno al 2-3% real, frente a una estrategia activa con estos mecanismos de ciclo, distress y valor añadido, que podés lograr 20% tranquilamente, ¿no? Entonces creo que merece la pena, digamos, elegir un buen gestor, o si te dedicas a esto, obviamente perfilarte hacia ese tipo de gestión. De acuerdo, creo que ahí hay un punto clave, ¿no? A los mexicanos nos gusta mucho invertirnos en ladrillos, ¿no? Así decimos, pero lo hacemos generalmente de manera individual, no buscamos esta asesoría profesional, y pues bueno, pensamos que estamos ganando bien y no necesariamente el retorno es el que uno tiene en la mente, ¿no? Yo creo que este es un tema bien importante en las inversiones inmobiliarias, sí hacerlo a través de un gestor que realmente pueda conseguir descuentos, ¿no? Muy interesante este tema, Mariano. Mariano, a ver, una pregunta más. Mexicanos se quieren invertir en extranjero, es muy normal, muy común esto. No es lo mismo hacerlo que una inversión que lo haga una persona física, una persona moral. Todo tiene implicaciones fiscales distintas. En inversiones, principalmente inmobiliarias, pero en casi cualquier inversión, hay ciertas estructuras que te permiten ser eficiente fiscalmente para invertir en el extranjero. ¿Cuáles son las que tú más recomiendas para poder hacer este tipo de inversiones? Sí, como bien dices, tienes que tener en mente qué quieres, cuál es el objetivo que quieres en esa inversión. Tener la mayor eficiencia fiscal posible, o simple y sencillamente proteger el patrimonio de cualquier eventualidad que pueda haber en México, y sobre todo también dónde estás pretendiendo llevar a cabo esa inversión, tener el gestor adecuado y cómo vas a estructurar tu inversión, si va a ser en ladrillos, en muebles, en deuda, en otro tipo de activos. Entonces, en función de cada estructura que tú quieras implementar, ver cuál es el mejor escenario, cuál es el mejor mecanismo que existe en cada una de las jurisdicciones. Entonces tienes que tener una asesoría en dos aspectos. Necesitas un abogado fiscalista local que te ayude a descifrar cómo impacta cada tipo de inversión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por decir algo, de España, qué impacto, qué beneficios, qué utilidades puedes tener en España, pero también revisar cuál es el aspecto impositivo en México,
porque necesariamente cualquier inversión que realices en otra jurisdicción tiene un impacto en México, tienes que acumular los ingresos y las ganancias que tengas, tienes que reportar ciertas operaciones, entonces tienes que hacer un análisis quirúrgico de la jurisdicción en la que tienes planeado realizar la inversión, qué tipo de inversión estás llevando a cabo, si quieres una entidad que sea transparente o no, si quieres establecer diversos niveles societarios para esconder o sacar de la imagen visible por parte de las autoridades fiscales quién es el beneficiario controlador, si lo quieres hacer como una planeación sucesoria para beneficiar a tus descendientes, entonces sí es un análisis muy casuístico de cuál es el objetivo que quieres lograr con la inversión. No siempre es nada más la mayor eficiencia fiscal, sino puede haber otros aspectos que pueden tener un mayor peso, un mayor interés en la decisión que estás tomando, y es necesario encontrar la estructura ideal en cada jurisdicción. De acuerdo. Pues bueno, a mi parecer hemos tenido muy buenas ideas de estos tres excelentes panelistas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no?, con el contexto actual, con una inflación tan elevada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera hacer. Hola. Sí. Yo tengo dos preguntas realmente. O sea, una tiene que ver con temas de mercado. Nosotros, la verdad, estamos ayudando muchísimo a estructurar la inversión de muchos mexicanos en el extranjero. Y la primera pregunta es que nosotros estamos viendo un movimiento muy fuerte hacia Portugal, Estados Unidos y España, sobre todo por temas de visado. Entonces, una de las preguntas es cómo ven esos tres mercados específicamente. Y la otra es para Manolo. Nosotros también ayudamos mucho a la estructuración de la planeación patrimonial y pues obviamente a través de trust y cualquier vehículo en el extranjero, pero nosotros habíamos escuchado que el impuesto sobre herencia mexicano, obviamente por lo que habías dicho de la OCDE, por el discurso de Morena, exposición de motivos y demás, es muy probable que entre antes de las nuevas elecciones, por virtud de que obviamente va a traer un discurso encaminado a que la polarización de la riqueza pues no debe existir y demás. ¿Tú cómo ves eso? Esas serían las dos preguntas que tengo. Si quieren, contesto la última, Mariano, pero yo realmente no veo que vaya a pasar el impuesto a las herencias antes de que acabe el sexenio. O sea, creo que tendría un doble discurso, tratar de grabar al decil más alto de ingresos, a los ricos, a todo lo que busca polarizar el gobierno federal, pero también se estaría desdiciendo de una promesa que ha hecho reiteradamente el presidente de que no va a haber un aumento de impuestos, que de ninguna manera va a proponer la creación de nuevos impuestos, y en la medida en que no haya una decisión personalísima del presidente, no creo que vaya a pasar el impuesto sobre herencias. Sin embargo, sí creo que es inminente. Yo creo que el siguiente sexenio, sea del partido que sea, va a tener la forzosa necesidad de realizar una reforma fiscal de fondo, una reforma fiscal ya verdaderamente agresiva, no en el sentido de una política fiscal como la que tiene actualmente de incrementar la recaudación de los contribuyentes cautivos, sino de reformar completamente el sistema, ampliar la base de contribuyentes, establecer un sistema más sencillo, más eficaz, y sí también gravando de una mayor, en una mayor medida a los deciles más altos, y ahí yo creo que sí ya se implementaría un impuesto a la herencia, pero es tener una bola de cristal que es difícil prever qué va a suceder, pero no veo que antes de que acabe el sexenio vaya a pasar en el Congreso este nuevo impuesto. Bueno, respecto a la otra pregunta, creo que es natural que los latinoamericanos tenemos bastante interés siempre por invertir en Estados Unidos o España, o inclusive Portugal, pues son siempre los países más amigables, digamos, para un latino, ¿no? Respecto al atractivo que tiene cada uno, como comentaba anteriormente, Estados Unidos creo que no es un mercado de atractivo para entrar, y lo venimos sosteniendo ya hace varios años,
y mucho menos hoy con el incremento que tuvo, digamos, que fue una locura estos últimos dos años, ¿no? Entonces, también depende de las expectativas del inversor. Yo creo que muchas veces el latino, cuando le aprietan los zapatos en su país y le surge la necesidad o la intención de salir afuera, tiene poca expectativa de ganar dinero, lo primero que hace es quiere sacar dinero, ¿dónde lo llevo? A Estados Unidos, independientemente de que haya valor o no para generar. Para mí hoy no es un momento claramente para crear valor, sino creo que está más cerca de destruir parte del valor que hoy tienen los activos, ¿no? Entonces, si es una estrategia activa de corto o mediano plazo, no recomiendo para nada Estados Unidos. Y si es de largo, personalmente tampoco, pero bueno, tal vez no salgas tan herido, digamos. Si te quedas el activo toda la vida, al final, en real estate mucho nos autoengañamos. No, en real estate lo bueno es que nunca perdés. Claro, no perdés y no reconoces la pérdida en cada momento y no salís nunca, pero está demostrado que la tasa de apreciación real de un inmueble en los últimos 100 años en cualquier mercado del mundo fue cero. Es equivalente a la inflación, con lo cual es muy poco atractivo Estados Unidos. Portugal está muy inflado, es un mercado muy chico, poco líquido, los grandes inversores no entran, porque yo lo comparo mucho, soy argentino como se habrán dado cuenta, y con Uruguay, ¿no? Uruguay también es como una provincia de Argentina que por determinada seguridad y beneficios fiscales genera mucha inversión allí, pero luego no es líquido, no hay salida, digamos. O sea, si te querés quedar toda la vida y comprar una casa, está perfecto, digamos, pero si lo querés como inversión, de hecho tengo amigos en España que dirigen fondos, amigos portugueses, y me dicen, no te puedo explicar los valores de las propiedades, no me lo puedo explicar, o sea, triplicaron los últimos 6, 7 años, ¿no? Con lo cual no vemos ningún valor. Y España claramente vemos todavía mucho recorrido. Y todavía hay mucho distrés. La gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, y en particular España, para nosotros que somos jugadores distrés, es que tu trabajo no acaba nunca. En Estados Unidos, el distrés que se originó en el 2008, en el 2014 ya se había absorbido. Por eso nosotros, ya en el 2015, por ejemplo, desde el 2015 no compramos más ninguna propiedad en la Florida, que era nuestro negocio de comprar en bancos y en subastas, y empezamos el proceso de desinversión en el 2019, que terminó este primer trimestre del año. Afortunadamente no nos equivocamos porque fue el top, ¿no? Ya empezó un proceso de corrección, suave por ahora, pero ya empezó. Entonces, en cambio en Europa hay distrés siempre. Todavía en España, de la crisis original del 2008, que llegó al nivel máximo de exposición con 250 billions en stocks en los bancos, todavía quedan 100 billions. Entonces, y seguramente antes que se termine el stock que hay, va a venir otra crisis en 3, 4, 5 años que va a generar otra vez inventario. Entonces, para nuestro negocio, que es ganar el dinero en la compra, Europa es espectacular, porque siempre hay distrés en los bancos. En cambio, las ventanas de entrada y salida en Estados Unidos son mucho más cortas. Gracias. Y en el mundo de inversiones, brevemente, es muy natural de un cliente mexicano estar expuesto a Estados Unidos. El 80%, 70% de los recursos van a estar en Estados Unidos, pero también vemos alternativas, y dependiendo del patrimonio, para tener diversificados recursos, ya sea en Suiza, en Ginebra o inclusive en Bahamas, que son los 3 mercados más naturales que por lo menos en Santander se ven, ¿no? Y lo del barrio de Salamanca, ¿no? Que ya está totalmente, ya lo raptamos los mexicanos, vas caminando y oyes mucho, oye güey, ¿no? O sea, el mexicano ahí domina. Ya, eso no es inversión, eso es ir a vivir bien. Correcto. Y decirle a tu amigo que tenés un departamento en Barrio Salamanca. Y ya está totalmente dominado por mexicanos, que creo que es una buena noticia. Sí. ¿No? Buenos días, Luis Méndez de Coldwell Banker Commercial. Mi pregunta es para Mariano, y ya respondiste un poco de ella. Nos hablabas de la importancia de los ciclos inmobiliarios, Mariano, y son 2 preguntas fundamentales. Primero, si se habla de una burbuja en los precios ya en los Estados Unidos, de un alza tan grande en estos valores que han obtenido en los últimos 2 años a partir de esta super inyección de dinero que hubo por COVID.
¿Tú ya lo ves en el corto plazo, que se empiecen a ajustar a la baja los precios? Y la otra también ya contestabas ahorita, que todavía hay recorrido en el ciclo de distress en España, pero mencionaste Italia y Grecia, ya empiezan a trabajar ahí. Y por último, ¿cuándo crees que pudiera ser? Y ya también explicaste que son mercados de otra escala, de otro tamaño, y por eso los 200 fondos importantes del mundo, solo el 1% lo dedican a todo Latinoamérica, ¿no? Pero ¿cuándo ves que pudiera ser el momento para que el ciclo en México pudiera empezar a ser atractivo para ese tipo de inversiones? Gracias, Luis. Estados Unidos sí, claramente ya vemos en algunos mercados el nivel de inventario ya se ha duplicado en estos últimos 2 o 3 meses. Ya se están viendo una reducción importante de las operaciones. O sea, los 3 meses atrás tú ponías una propiedad al mercado y la terminabas vendiendo al mismo valor o por encima del valor de mercado. Hoy ya hay, creo que está entre un 8 y un 10%, ya las operaciones que se cerraron en julio y agosto se han cerrado entre un 8 y un 10% debajo de los valores publicados. Y el incremento del préstamo hipotecario, como decíamos, está limitando mucho la capacidad de compra, no solamente del residente local, sino que del extranjero. Típicamente los extranjeros comprábamos departamentos para disfrutar en la playa, por ejemplo, en Miami Beach o en Brickell, que el retorno allí es muy bajo, aún teniéndolos alquilados, 2%, 1%, 3%. ¿Cómo haces ahora? Y eso se compraba con deuda, 70, 80% apalancamiento. ¿Cómo haces hoy pagar la cuota si tu préstamo lo tomas al 7 o al 8? Entonces, creo que este enfriamiento del mercado va a continuar, es recién el comienzo y vamos a estar viendo las correcciones de valor de toda esta exuberancia que hubo estos últimos 30 meses, ¿no? Respecto a España, está claro el atractivo por el euro que hablábamos. Después de 20 años logramos, o sea, hubo una paridad euro-dólar que me parece es una ventaja muy importante. Creo que el calentamiento que se estaba produciendo con las subas que van a continuar, seguramente no más de un punto. Imagínense que hoy se toma un préstamo hipotecario para primera vivienda recién al 1.8 en España. Es decir, subió un punto la tasa. Del 0,8 que se tomaba un préstamo hipotecario para primera vivienda, recién está al 1,8, con una tasa de esfuerzo del 24% frente a Estados Unidos del 40% que comentábamos antes, los niveles históricos promedios en donde resisten, digamos, el acceso es 33, 35, con lo cual todavía hay mucho margen. Y a pesar de que creo que se va a enfriar un poquito ahora con esta suba de tasas, tal vez del 10% que subió el último año, veamos apreciaciones más moderadas, en torno al 2, 3, 4%, en los próximos 12, 18 meses. Para nosotros, que somos compradores de distress, esto nos favorece porque los bancos se empiezan a preocupar un poco y acceden a descuentos más agresivos. Pero creo que cuando vuelva la baja de tasas, que seguramente será en 2024, todavía el mercado tiene mucho margen de recorrido hacia arriba, con un inventario muy bajo, con costos de construcción que han subido muchísimo, que le ponen un piso mucho más alto a los costos, con un apetito de todos los grandes fondos americanos que se están desplazando hacia Europa, con lo cual veo un mercado para los próximos 3-5 años, digamos, para obtener mucho retorno. Aún aquellos inversores que son más conservadores y no tienen la capacidad de comprar distress y demás, creo que van a tener acceso igualmente a muy buenos retornos. Por el lado de Italia y Grecia, son dos mercados en donde, bueno, Grecia en particular tuvo un problema fuerte político, digamos, el gobierno que estaba no generaba mucha desconfianza y con un cambio de gobierno ha generado, digamos, que los grandes fondos empiecen ya a poner un pie y al final los que le ponen un piso y el rebote al mercado son los grandes fondos globales que llegan y de alguna manera permiten recuperar la confianza local para que también todo comience, ¿no? Entonces, Grecia ya empezó, recién está despegando, luego de 14 años desde el 2008 hasta el 22 todavía no había empezado la recuperación. Italia lo que tiene es
Para que se den una idea, en España todavía, o sea, de los 100 billones que hay en distrés, el 55% ya está adjudicado en los bancos, pero el 45% todavía es deuda a ejecutar. En España, en Italia, la justicia es muy lenta, con lo cual recién hay un 13% de activos en los bancos, el 87% todavía está pendiente de deuda a ejecutar. Como sabrán, todos los fondos ponemos plazos de salida, con lo cual entrar en un mercado donde no sabes cuándo salís es muy difícil, y si no tenés un volumen considerable ya en inventarios que son propiedad de los bancos para comprar el inmueble en forma directa y no ir a comprar deuda, no llegás. Pero bueno, ya los fondos más agresivos ya están llegando, con lo cual son dos mercados que tienen muchos años por delante. O sea, nosotros estamos pensando ya poner un pie el próximo año, dado que por ahora estamos muy entretenidos aprovechando todas las oportunidades que tenemos en España, pero claramente Italia y Grecia son dos mercados, son los dos mercados más castigados de Europa, que tienen el mayor potencial de recuperación. Todavía la duda es cuán rápido y a qué velocidad van a recuperar, ¿no? Por eso tampoco nos queremos apurar demasiado, porque sabemos que hay mucho tiempo por delante. Gracias. Buen día, José Micha de Find Home, y gracias a los panelistas por las presentaciones. Muchos de nuestros clientes se han acercado con nosotros a preguntarnos respecto a en qué momento se va a flipear a que del sistema convencional de cobranza en algún momento se empiecen a mover viviendas con cryptocurrencies. En qué momento se va a empezar a mover el mercado inmobiliario por ese lado, y a pesar de que también yo creo que también soy de bulbos, también me cuesta trabajo un poquito el modelo de NFTs, y hasta cierto punto se ha comentado que en cualquier momento una propiedad, así como una pieza de arte, una pieza arquitectónica, podría convertirse en un NFT en donde la gente ponga ahí sus recursos y de esa manera pueda evitar este contexto legal, fiscal, que quizás tenga algo de razón o quizás no. Pues pongo las dudas en la mesa. Gracias. Hijo, está muy complicado de contestar. Todo lo relacionado con Sabíamos NFTs. que iba a venir la pregunta, Exacto. ¿no? Ayer lo platicamos. Tal cual. De criptos es un agujero negro, es una laguna completamente gris, no hay claridad. Ya hemos visto que se empiezan a hacer consultas de la posibilidad de adquirir inmuebles en México pagando con criptos, pero tiene una gran complicación de determinar cuál es el efecto y el impacto fiscal. O sea, se trata de una permuta, estás pagando realmente con dinero líquido o no, a qué valor lo vas a tasar, en qué momento vas a reconocer la utilidad que estás teniendo, la ganancia. No hay ninguna definición, si es un hoyo negro que hay. Afortunadamente el SAT no se ha centrado en fiscalizar eso. Como mencioné varias veces, está en una actitud muy agresiva a fiscalizar absolutamente todo, pero no ha volteado a ver a los activos digitales, ¿no? Entonces, creo que porque tampoco lo entienden, no tienen claridad de cómo se regula, cuál es el impacto, o sea, no saben qué hacer, como la gran mayoría de los que estamos aquí no sabemos qué hacer con eso. Entonces, sí es algo que desde el punto de vista legal y fiscal vemos riesgoso, porque tiene muchas implicaciones que no están perfectamente definidas, que no se tiene certeza de cuál es el impacto que vas a tener en materia fiscal y la seguridad que tienes en materia jurídica. Entonces, desde mi punto de vista hay que tomarlo con muchas reservas, pero sí es algo que es inminente que empieza a pasar y que tenemos que empezar a descifrar qué impacto le vamos a dar a todo esto. Sí, bueno, no sé si voy a comentar algo Sí. del tema de cryptocurrencies. A ver, es un tema muy complicado, ¿no? Y que tiene muchas implicaciones. Este es un punto de vista muy personal, pero tú cuando haces una transferencia en un banco, vamos a poner el ejemplo de Santander, porque aquí está Cristian, él se encarga, el banco, la institución, de ver que la orden se ejecuta el primero que la solicitas. Tú tienes un dinero en tu cuenta y haces 2 órdenes y no tienes los fondos necesarios, el banco se va a encargar de ejecutar la primera, ¿no? Un poco con el Bitcoin la idea es
que no necesitas una unidad central, sino hay una red completa de mineros que ejecutan la misma operación al mismo tiempo, y cuando todos llegan al mismo resultado, se ejecuta esa transferencia de un wallet a otro. Con el tema de los NFTs, que pasa mucho con el arte, porque creo que ahí es donde se puede experimentar fuerte, lo que se busca, punto personal, no es, o lo que se aprende a hacer ahí, es dar un título de propiedad a un bien, ¿no? Hoy cuando compras, y díganme estoy equivocado, un inmueble, pues mínimo en México tienes que dar fe pública, y un notario se encarga de poder decir, hoy era de Mariano Capellino y se va a Mariano Calderón. Y se da ahí una fe pública, que para eso están los notarios y tienen esta poder de dar fe, ¿no? Un NFT lo que buscaría en este tipo de situaciones es no buscar una fe pública, sino buscar una red de personas que al mismo tiempo puedan decir que la propiedad pasa de A a B. Creo que es una idea que podría ejecutarse, pero en muchísimos años, ¿no? Dudo mucho que en un tema actual alguien pudiera decir, oye, voy a comprar mi casa y no voy a confiar en el notario, voy a confiar en una red de personas. Y dos, pues yo creo que tendría que haber una regulación importantísima, porque no es lo mismo transferir una cryptocurrency de un wallet a otro que un bien inmueble de una persona a otra, ¿no? Entonces, mi punto muy personal de vista es que sí, para allá puede llegar en algún día. Yo creo que falta muchísimo para que lleguemos. Coincido. Me quedó una respuesta a Luis, disculpen que un paréntesis. Me preguntabas de México, ahora vuelvo con tu pregunta, pero me preguntabas de México. La semana pasada en una conferencia en Miami, un señor, veníamos hablando de los países desarrollados, y nos preguntó a todos los panelistas en qué país de Latinoamérica invertiríamos. Yo dije, en el único país de Latinoamérica que invertiría es México. Y creo que a partir del 2024 va a ser interesante ya entrar en México. Sí. Gracias. Vuelvo a lo tuyo, coincido con todo lo que hablaron del tema regulatorios, creo que falta bastante. Creo que este tipo de herramientas o mecanismos permite que mucha gente, digamos, pueda acceder a una inversión inmobiliaria, y eso es muy atractivo, porque te ayuda a democratizar un poco lo que es la inversión inmobiliaria, pero también muchas veces hay abuso de este tipo de herramientas que generalmente llegan a un pequeño inversor, tal vez con poca formación y demás, y muchos de los que utilizan esta herramienta abusan de ello y se generan grandes estafas y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el famoso crowdfunding, no sé si se acuerdan, que hubo un boom aquí hace unos 6, 7 años en México, en Latinoamérica en general, una empresa que se llamaba Prodigy Network, que levantó cerca de 600, 1.000 millones en Latinoamérica. Bueno, nada, la empresa colapsó. O sea, me acuerdo que en algún momento comentábamos en aquel entonces inversiones, nosotros estábamos muy enfocados en España ya y en Detroit en aquel momento, que era una ciudad que salía a la bancarrota y había cenizas por las calles, y hablábamos de lograr retornos de 10, 12% en Detroit, muy conservadores. Afortunadamente hemos duplicado esos retornos estos últimos 5 años, y los inversores decían, no, pero si Prodigy me trae en Manhattan, edificio AAA, rehabilitado, un edificio de 100 millones, me ofrece 14% de retorno. Digo, hay algo raro acá, decíamos nosotros, ¿no? No nos cerraba. Pero bueno, después pasó lo que pasó. Inclusive ya ni siquiera es de no lograr el retorno prometido, proyectado, sino que el riesgo está en el pérdida del 100% del capital, como sucedió con Prodigy, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones, porque muchos abusan de ello con el desconocimiento de la gente para ganar dinero, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy precavido en este sentido. Y yo muy brevemente también soy muy poco experto en el tema de criptomoneda. Lo único que sí puedo decir es que es algo que va a pasar en el futuro sí o sí en otras dimensiones. Y no por nada Facebook cambió su nombre a Meta, ¿no? El metaverso, el mundo de la realidad virtual. Y la verdad es algo que puede cambiar en el tiempo, pero en el mundo virtual, en la realidad virtual,
pues, no vas a pagar con dinero físico, vas a pagar con criptomonedas. Tu identidad pues, la vas a proteger a través de un blockchain. Y esa es una seguridad para proteger tu identidad. Y la propiedad se va a manejar a través de los NFTs. Entonces, al final del día es algo que sí o sí va a pasar. Es algo que todos nos cuesta trabajo comentar, pero tenemos que irnos metiendo poco a poco. Y es un negocio de trillones y trillones de dólares, ¿no? Entonces yo te puedo recomendar un libro, y luego lo podemos poner en la página del metaverso, y qué implicaciones tiene hacia el futuro, y por qué eso, no, a lo mejor no como lo conocemos hoy, pero va a seguir transformando y de seguro va a ser algo que se va a incorporar en todos los activos. Va a llegar. Es que si le pones el libro de metaverso te van a hacer 7,000 millones de libros. Entonces, con mucho gusto, en la página del evento podemos poner cuál es el libro, por lo menos el libro que yo leí. Tuvimos una exposición y creo que te da una idea. Bueno, voy a hacer una pregunta del auditorio que tenemos en Zoom. Dice, ¿cuál es su opinión de las inversiones en pequeños países como podría ser Andorra, en comparación, por ejemplo, a España, Reino Unido o Portugal? Bueno, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es la falta de liquidez en estos mercados que genera luego en el momento de la salida, digamos, si no estás en un momento de expansión y de mucho apetito, puede resultar muy difícil o muy lenta la salida o muy sacrificada en cuestión de renunciar al valor pretendido, ¿no? Creo que es un poco lo que pasa con la mayoría de los países muy pequeños, ¿no? Tienen muy poca liquidez. Y aparte de eso, normalmente esos países muy pequeños también tienen un régimen fiscal preferente que tiene implicaciones de reglas mucho más agresivas de reporteo, de reconocimiento de ingreso, de límites a la transparencia fiscal. Entonces hay que analizar con mucho más cuidado cuál es la estrategia fiscal que se va a seguir para invertir en uno de esos países por el impacto que tiene en México por considerarse un régimen fiscal preferente. Yo estoy de acuerdo con eso. Mariano, si gusta cerrar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por participar de este encuentro. Espero que haya sido valioso para ustedes. Muchas gracias Rodrigo, Cristian, Mariano, también a todo el equipo de IMSA y a todo el equipo que trabajó en el evento. Y bueno, muy agradecido de haber compartido esta mañana.